Buenas chicos, continuamos con la explicación del tema 7. Ahora pasaremos al punto 5, la realización de la paz. Una vez ha terminado la guerra, ¿cómo se planifica el mundo? Hay que decir que la paz o el mundo después de la guerra se prepara durante la guerra, ¿vale? Los aliados van a estar reuniéndose para ir organizando la guerra, cómo organizar la guerra, pero también cómo organizar el mundo de después de la guerra, ¿vale? Desde el año 41 los aliados empezaron a discutir cómo debería ser el orden internacional posterior a esa guerra. Es como empieza, ¿vale? A lo largo de la guerra los aliados se van a ir reuniendo en diferentes conferencias para definir esa estrategia. Las más importantes tuvieron lugar en Yalta y en Potsdam. Ya os he preguntado por otra, que me tenéis que contestar, por eso no voy a nombrarla yo ahora, ¿vale? En la conferencia de Yalta, Yalta es una ciudad que hay en la península de Crimea. Legalmente pertenece a Ucrania, pero está ocupada desde el año 2014 por Rusia, ¿vale? Esa península de Crimea. Pero en este momento pertenece a la Unión Soviética. Está lejos, por tanto, del frente. Tiene lugar en febrero del 45. En febrero del 45 los soviéticos prácticamente ya están invadiendo Alemania. Y los aliados por el lado occidental prácticamente también. Así que ya se prevé rápidamente la caída. Recuerdo que termina la guerra en abril, así que en febrero pues la guerra prácticamente está decidida. Los principales acuerdos de esta conferencia de Yalta son dos, básicamente. La primera, Alemania va a ser dividida en zonas de ocupación. Cada uno de los vencedores de la guerra. Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética. Y se decide también invitar a Francia, que le van a conceder el nombre de país vencedor, a pesar de que Francia fue derrotada y ha sido rescatada, vamos a decir, por el resto de aliados. Pero se le va a dar una consideración como de país también vencedor de la guerra, y también va a tener su zona de ocupación, ¿vale? Y se hace una cosa parecida a la Primera Guerra Mundial. Se va a crear una comisión que evalúe los gastos de la guerra, que serán las indemnizaciones que tendrá que pagar Alemania al finalizar esa guerra. La Unión Soviética había ido liberando países de la ocupación nazi: Rumanía, Bulgaria, República Checa, República Checoslovaquia entonces, Polonia, Hungría, ¿vale? Había ido liberando el ejército rojo, el ejército de la Unión Soviética, esos países. Y había el miedo entre los occidentales de que la Unión Soviética quisiera imponer en esos países sistemas comunistas, ¿vale? Así que en la conferencia de Yalta, Stalin, os recuerdo que es el secretario general del PQS y líder de la Unión Soviética, se compromete a realizar elecciones libres en esos países. Una promesa, por cierto, que no cumplirá, ¿vale? También se confirmó la anexión de los países bálticos a la Unión Soviética: Estonia, Letonia y Lituania, que habían pertenecido o que habían sido independientes en el periodo de entreguerras, ¿vale? Habían pertenecido a Rusia, al Imperio Ruso, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pues os recuerdo que el Tratado de Brest-Litovsk, eso se lo dan a Alemania, pero una vez terminada la guerra se quedan como independientes. Pues esas tres repúblicas bálticas pasan otra vez a posesión de la Unión Soviética. Y también se va a quedar un trozo de Polonia, la zona esta. Esto hace que luego, cuando se reparta, se rehaga el mapa de Europa, como a Polonia le han quitado un trozo del este, se compensa con territorio alemán, ¿vale? Con lo que Polonia se mueve hacia Occidente, ¿vale? El territorio. Mira en las comparaciones en un mapa, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y Polonia se mueve un poco, ¿vale? La siguiente conferencia es la conferencia de Potsdam. Esto ya es una ciudad alemana, ¿no? En julio del 45 ya se ha vencido a Alemania. El único país que queda en guerra, o el único país de estas potencias del eje que quedaban en guerra en julio del 45, es Japón. Solo queda Japón, y luego ya sabemos cómo va a terminar la cosa. Pues ya en Alemania se celebra esta conferencia, ¿vale? Se reúnen los líderes de los mismos países, pero han cambiado. Si en la conferencia de Yalta Stalin representaba a la URSS, Roosevelt a Estados Unidos y Churchill al Reino Unido,
aquí han cambiado los líderes, ¿vale? Clement Attlee, líder del Partido Laborista, ha vencido las elecciones y sustituye a Churchill como primer ministro británico. Y también Harry Truman, vicepresidente de los Estados Unidos con Roosevelt, sustituye a Roosevelt porque Roosevelt muere, ¿vale? Y es el nuevo presidente de los Estados Unidos. El único que permanece de los tres es Stalin. Lo que ha cambiado de febrero a julio la política, ¿vale? En esta conferencia se llegan a acuerdos, pero ya se ve que hay un enfrentamiento entre Occidente y Oriente, vamos a decir, que unía a los dos países más capitalistas y liberales del mundo, Reino Unido y Estados Unidos, con el país más comunista del mundo. ¿Qué les unía? Lo único que les unía era que tenían un enemigo común, el nazismo de Alemania. Una vez se ha vencido a los nazis, ¿qué les une? No les une nada. Así que sus diferencias de concepción de la sociedad, de la economía y de la política empiezan a evidenciarse, ¿vale? Y empiezan a enfrentarse también ideológicamente entre ellos. Sin embargo, se toman decisiones importantes. En primer lugar, Alemania se divide en 4 zonas. Queda dividido en 4 zonas. Me tenéis que hacer el ejercicio de división de esas 4 zonas, administradas cada una por una de las potencias vencedores: Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia. Berlín, que era la capital, que estaba incluida dentro de la zona soviética, se decide también a sí mismo subdividirla en 4 zonas, para los mismos 4 países, ¿vale? Así que Berlín queda dividido en 4 zonas, también. Se aprueba también la desnazificación de Alemania. Se ilegaliza el partido nazi y se va a intentar perseguir cualquier cosa que huela a nazi. Hoy día en Alemania es ilegal ser nazi. Es ilegal leer y comprar el Mein Kampf. Es ilegal poner la bandera nazi. Es ilegal decir Heil Hitler. Es ilegal muchísimas cosas, ¿vale? Todo lo relacionado con los partidos nazis. Hay un partido que es filonazi, que es el AfD. Pero no dice que es filonazi, porque en el momento que digan que es filonazi, se le ilegaliza, ¿vale? Así que tienen que andar con mucho tiento de Heil Hitler o levantar la mano, porque inmediatamente se les ilegaliza, ¿vale? Cosa que en otros países, como en este, pues no se ha hecho con los dictadores, ilegalizar a los partidarios de determinados dictadores. En Alemania y en Italia, sí. En Italia decir que eres fascista tampoco es legal, ¿vale? Se va a juzgar a los criminales de guerra, a los dirigentes nazis. Para eso se crean lo que se llaman los juicios de Nuremberg. Algunos escapan, otros se suicidan, como el caso de Hitler, ¿vale? Otros van a escapar. Se detiene a unos cuantos y van a ser juzgados en los juicios de Nuremberg. Muy famosos, hay una película, se llama así, Los juicios de Nuremberg, donde te hablan de cómo justifican los nazis todos sus crímenes. Unos cuantos van a ser ejecutados en la horca, pero como os dije en el vídeo anterior, es una minoría. La gran mayoría o la mayor parte de los nazis se van a ir de rosita prácticamente. Se fijan también las reparaciones de guerra de Alemania, ¿vale? Que Alemania debería de pagar. Ha estado pagando hasta hace prácticamente, yo creo que finales de los 90. Estuvo pagando sus indemnizaciones de guerra. Se concretan también las fronteras de Polonia y los cambios territoriales como consecuencia de la guerra. La URSS se queda con un territorio finlandés, la Karelia, se queda con Moldavia, que entonces se llamaba Besarabia, la Bucovina checoslovaca, es decir, la Unión Soviética extiende sus fronteras hacia Occidente. Alemania ve reducido su territorio, pierde la Prusia Oriental, pierde la Pomerania, parte de la Silesia, ¿vale? Se queda reducido a lo que hoy día es Alemania, ¿vale? Los cambios territoriales más importantes del momento. Rumanía, por su apoyo a nazi, pierde la Dobroja a favor de Bulgaria, el sur de la Dobroja. Hay reajustes territoriales. En la conferencia de París, del 46-47, que es ya finalizada la guerra incluso con Japón, se firman los tratados con los otros países que habían apoyado a la guerra durante la contienda, ¿vale? Con los distintos países, con Japón. Austria se había considerado un país invadido, así que no está, pero con Rumanía sí que lo había apoyado, ¿vale? Los croatas lo habían apoyado, pero como quedan dentro de Yugoslavia de Tito
considera también Serbia, había sido perseguida por los nazis, se considera país vencedor, ¿vale? Italia es la que también sufre, la pérdida de Trieste, la península de Trieste, que había ganado, uno de los pocos cosas que había ganado al final de la Primera Guerra Mundial, lo pierde al final de la Segunda, última es parte de Eslovenia, ¿vale? Uno de los hechos más importantes también de la Organización de la Paz, mientras todavía se está luchando, es el intento de crear una sociedad, una organización supranacional que sustituya a la Sociedad de Naciones, que había sido inoperante para conseguir la solución de los problemas solo por medio de la paz, ¿vale? Se va a crear una organización que se va a considerar heredera de esa Sociedad de Naciones, que es lo que hoy conocemos como ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿vale? Esta se crea en junio del 45, en lo que se conoce como Conferencia de San Francisco. Y allí se va a crear, sus fundadores son más o menos unos 50 países, que son más o menos, en aquellos momentos, hoy hay más de 200 países en el mundo, pero en aquellos momentos os recuerdo que prácticamente toda África y prácticamente más de la mitad de Asia son colonias, con lo que hay muchos menos países, ¿vale? La Unión Soviética no se ha desintegrado, Yugoslavia no se había desintegrado, es decir, de ahí salen muchísimos países luego que hoy día forman parte de la ONU. En aquellos momentos son unos 50 países que redactan la Carta Fundacional de la ONU, ¿vale? Y ahí se recogen los 4 objetivos de la ONU. ¿Para qué se funda esa organización? Para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, ¿vale? Todo país que quiera formar parte de la ONU, integrarse en la ONU, tiene que renunciar al empleo de la fuerza y comprometerse a dirimir los conflictos de forma pacífica. Qué risa me da esto. Luego lo comento un poquito más. El derecho a la libre determinación de los pueblos, es decir, las colonias tienen que ir llegando a su independencia, se tiene que reconocer el derecho de los pueblos a autogobernarse. La defensa de los derechos de las personas. Se hará en el año 48 una declaración de los derechos del hombre. Muy a imitación de aquellos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francés, pues hay una declaración de los derechos del hombre del año 48, en lo que se dicen que no tiene que haber diferencia por sexo. Esto lo firman los países musulmanes. Arabia Saudí está en la ONU. Irán está en la ONU. Ha firmado esto, que debe haber diferencias por sexo. Edad, raza. En Estados Unidos, en esos momentos había muchos estados que marginaban por el color de la piel. Y esto lo firma Estados Unidos, ¿vale? O incluso religión, donde en muchos países, por ejemplo musulmanes, se persiguen a cualquiera que practique una religión que no es la de ese país, ¿vale? Pero también derecho a la vida, hay en esa declaración de derechos. Y hay un montón de países de estos que están en la ONU que firman esto, que mantienen la pena de muerte, por ejemplo. La ONU es una organización muy bonita, pero que en verdad es de decoración, básicamente, ¿vale? También se firma la cooperación pacífica entre los pueblos. Imaginad que hoy día hay 50 guerras en el mundo y muchas son de países miembros de la ONU. Así que imaginad el cinismo y la hipocresía que hay en todo esto. Se crean organismos especializados para los intercambios de ayuda entre sus miembros, ¿vale? Ahí se crea la FAO, ¿vale? Que es para la alimentación. La OMS, que ahora es muy famosa, la Organización de las Naciones Unidas para la Salud, la que ha dictado lo de la pandemia, la que está diciendo lo que tienen que ir haciendo los gobiernos, etc. La OMS forma parte de los organismos de la ONU. La UNESCO, que se encarga básicamente de la promoción de la cultura a través de los pueblos. O la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Esta ya formaba parte de la Sociedad de Naciones, una de las pocas que ya formaban parte. Esta se crea, creo recordar, en los años 20. ¿Vale? La ONU está formada por todos los países miembros, ¿vale? Que se reúnen normalmente en septiembre, ¿vale? Que se llama Asamblea General de la ONU. Y ahí cada país puede intervenir, hablar, tal. Nosotros normalmente mandamos al presidente del gobierno, alguna vez al rey, de forma excepcional, que da un discurso en nombre de todos los países, para decir lo buenos que somos y estas cosas. Todos los países pueden hablar durante esa Asamblea General de la ONU. Pero quien en verdad toma decisiones dentro de la ONU es lo que se llama el Consejo de Seguridad, ¿vale? El Consejo de Seguridad está formado por 14 miembros. 5 permanentes
y 9 no permanentes. Esos 5 permanentes son Estados Unidos, la Unión Soviética, hoy día Rusia, pero en el gran momento de la Unión Soviética, Francia, Reino Unido y China. Estos 5 países están de forma permanente en el Consejo de Seguridad, porque se consideran las potencias mundiales. Pues cualquier decisión que tome la ONU necesita que esos 5 países voten a favor. ¿Vale? Consejo de Seguridad, imaginar, condena a Israel por su invasión de Cisjordania y Gaza. Dentro de ese Consejo de Seguridad, que son 14, 9 tienen que votar a favor para que se condene a Israel por hacer eso, o a cualquier país. Pero es que entre esos 9 tienen que estar los 5 del Consejo de Seguridad. Si cualquiera de los 5 miembros del Consejo de Seguridad vota en contra y ejerce lo que se llama su derecho de veto, no se condena. Es decir, tú puedes hacer las barbaridades que te dé la gana en el mundo siempre y cuando un miembro del Consejo de Seguridad vete la resolución. Las resoluciones, como se llaman, las leyes que dictan las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Reino Unido está condenado por mantener una colonia que se llama Gibraltar. Pero como el Reino Unido es miembro del Consejo de Seguridad, veta esa resolución y entonces no se condena. De esa forma, estos 5 países pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana y nadie les va a condenar. Están dentro del derecho internacional. Si Estados Unidos decide invadir un país como Grenada, perfecto. Si decide invadir Irak, perfecto. Si Rusia hoy día decide invadir Crimea, pues no te dicen nada. O Abjasia, que pertenece hacia Georgia, que también lo tiene invadido, pues no te condenan. Sin embargo, ellos condenan a otros países, en cualquier momento, cuando hacen una cosa que a ellos no les gusta. ¿Vale? ¿No me gusta un régimen político que hay en un país como Venezuela? Pues le condeno. Oye, pero si tú estás apoyando a otra dictadura parecida que es Arabia Saudí, ya, pero da igual, pero es que ese es amigo mío. Y a ese no le condeno. ¿Vale? O Siria, ya sabemos que hay un dictador, que hay una guerra civil desde hace 8 años. No está condenada, a pesar de haber gaseado a su propio pueblo, porque Rusia veta la resolución de condena sobre Siria. Al fin y al cabo, esta organización, basado en que haya 5 países que vetan cualquier condena, hace que en verdad esta organización sea bastante inoperante, ¿vale? Hoy día. La ONU cuenta también con una Secretaría General, una persona que hace como es el que tiene que vigilar los tratados, que se cumplan todas estas cosas. Es un funcionario de la ONU que cada vez ha ido tomando más protagonismo y es como una especie de presidente de la ONU, secretario general. Hoy día es un portugués, ¿vale? Antonio Guterres. Pero la verdad es que, claro, no puede hacer nada contra los países que tienen derecho de veto, ¿vale? Pues de esta forma terminaríamos este punto 5 y veríamos luego el punto 6. En la página 188 tenéis los juicios sobre Nuremberg, ¿vale? Hay un texto y hay una lista de las personas que fueron juzgadas en esos juicios de Nuremberg y las condenas a las que fueron su cargo dentro del partido nazi y luego las condenas. 21 personas de todos los miles de nazis que estuvieron en campos de concentración y haciendo auténticas barbaridades, pues fueron condenadas. Como veis, una mínima parte, ¿vale? Ahí lo tenéis en la página 188. Y luego hay una película que os dice, es un poco antigua, se llama así, Los juicios de Nuremberg, pero yo creo que está bastante bien. Bueno, chicos, hasta pronto.